La plusvalía es uno de los conceptos más importantes dentro del pensamiento de Marx porque permite ver cómo el trabajador en una porción de la jornada laboral que se denomina el plus trabajo trabaja gratis para el capital, crea más valor de lo que se le remunera en el salario. Si por ejemplo un trabajador en una jornada laboral de 8 horas recibe un salario de 70,000 pesos, el trabajo necesario es aquella porción de esa jornada en la cual el trabajador crea tanto valor como la magnitud del salario que recibe. Si nos atenemos al ejemplo de un trabajador al que se le paga 70,000 pesos por 8 horas de trabajo, supongamos que en 4 de esas 8 horas ese trabajador ha producido 70,000 pesos de valor. Eso quiere decir que las 4 horas restantes que constituyen la jornada laboral es como si el trabajador estuviese trabajando gratis para el capital. Produce, por lo tanto, más valor de lo que recibe en el salario. Y si en esas 4 horas ya reproduce la magnitud de lo que se le paga, quiere decir que esas 4 horas restantes son plus trabajo, y de ese plus trabajo se deriva la plusvalía, que es el secreto de la ganancia capitalista en el proceso de producción del capital. Ahora, supongamos que la mercancía que fabrica el trabajador en esas 8 horas se vende por 100,000 pesos en el mercado. Si el trabajador solamente recibe 70,000 pesos en su salario y suponiendo que los medios de producción, el capital constante, costaron 30,000 pesos, quiere decir que si la mercancía se vende por un total de 110,000 pesos, quiere decir que la plusvalía va a ser de 10,000 pesos y esa plusvalía se deriva del trabajo del obrero objetivado en la jornada laboral que convierte el capital constante en una mercancía y es un valor excedente que implica una ganancia privada para el capitalista cuando la mercancía se compra, a pesar de que ese valor proviene del trabajo del obrero. Marx explica el funcionamiento del ciclo del capital en 3 etapas. La primera es el proceso de producción. En el proceso de producción, el capitalista tiene que comprar los medios de producción, el capital constante, conformado por la maquinaria, por todos los elementos que se requieren para fabricar un valor de uso específico, un celular, un videojuego, un programa de computador, un instrumento musical, ropa, comida, cualquier tipo de valor de uso imaginable. Posteriormente, el capitalista compra lo que se denomina el capital variable, que es la fuerza de trabajo. Una persona tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y cuando se contrata el capital variable, es decir, el trabajo humano, el obrero en una jornada laboral, a través de lo que Marx denomina el trabajo útil o concreto, convierte esos medios de producción en una mercancía. El ingeniero en una empresa que crea un software, el ingeniero de sistemas, está utilizando su fuerza de trabajo intelectual para crear una mercancía, que en este ejemplo es un software, un programa de computador, un videojuego. El obrero en una maquila que fabrica una camisa, pantalones. El obrero en una fábrica de ensamblaje de automóviles. Los diferentes trabajos útiles responden a las diferencias cualitativas de las diferentes mercancías. Hay múltiples valores de uso: cámaras, celulares, audífonos, ropa, alimentos, videojuegos, películas, música, libros, muñecos, automóviles, y todas estas mercancías responden a un trabajo útil particular. Ahora, cuando el obrero en su jornada laboral convierte los medios de producción, el capital constante, en una mercancía, cuando ese valor de uso se considera aisladamente, es un valor de uso, pero cuando ese valor de uso se lleva al mercado y se le asigna un precio, a través del valor de cambio, que es una relación social de intercambio, se hace abstracción de la especificidad cualitativa del valor de uso. Eso quiere decir de sus propiedades físicas, químicas y del trabajo útil particular que lo confecciona, que lo produce. Y la mercancía ya deja de ser un valor de uso para convertirse en portadora de valor. Es decir, las mercancías, en tanto el valor de cambio y cuando se les asigna un precio en el mercado, solamente cuentan como portadoras de valor, como una cierta cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano, cuya sustancia generadora es el trabajo en su condición social y general. ¿Qué hay de común en el trabajo de un agricultor
y en el trabajo de un químico en Monsanto, en el trabajo de un ingeniero de sistemas en Microsoft o Apple y en el trabajo de un niño en una mina de sal o de un obrero en una maquila. Pues lo que tienen en común, sea trabajo físico o intelectual, menos o más especializado, intelectual o completamente basado en la fuerza física o en lo que la sociología llama los modos sudorosos de trabajo. Lo común a todo tipo de trabajo es que es gasto de nervios, cerebro, músculo en un sentido productivo y supone la creación de valor, no de un valor de uso que depende de la especificidad del trabajo útil o concreto, sino valor en su dimensión, en su ámbito más general. La mercancía entonces pasa al mercado, se le asigna un precio, el precio es la cantidad de valor, la cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano que alberga una mercancía. En el proceso de producción, el obrero recibe un salario y en esa jornada laboral, en lo que Marx denomina en el Capital el tiempo necesario de trabajo, el obrero reproduce la misma cantidad de valor que imprime en la mercancía y que luego se mide en precio que lo que recibe en el salario. Entonces demos otro ejemplo. Si un obrero es contratado en una fábrica, produce una mercancía X que se vende en el mercado por 200,000 pesos y suponemos que el capitalista invirtió 30,000 pesos comprando los medios de producción. Eso quiere decir que 170,000 pesos del valor total de la mercancía provienen del trabajo del obrero. De esos 170,000 pesos, supongamos que el obrero recibe un salario de 70,000 pesos en 8 horas. Eso quiere decir que hay una plusvalía de 100,000 pesos. Y esa plusvalía es fruto de aquella porción de la jornada laboral más allá del punto en el cual el obrero reproduce la magnitud del salario que recibe y genera un valor excedente que se llama un plusvalor o plusvalía y que va a parar en los bolsillos del capitalista cuando la mercancía se compra. Es la fuente de ganancia secreta en el proceso de producción y del cual se deriva toda la explotación en el modo de producción capitalista. La plusvalía puede ser de dos tipos, absoluta o relativa. La plusvalía es absoluta cuando se incrementa la duración de la jornada laboral para aumentar el tiempo del plus trabajo y por lo tanto incrementar la plusvalía, y es relativa cuando sin aumentar la duración de la jornada laboral se intenta, mediante la proporción entre el salario y el valor, generar una plusvalía relativa. La plusvalía implica que todo trabajador en el sector privatizado de los servicios, en un colegio privado, en una clínica, en un hospital privatizados, en una fábrica, en una empresa, en todo lugar donde se produzca una mercancía, la plusvalía implica que todo trabajador trabaje con su cuerpo o con su mente o con ambas, con el conocimiento, con la música, con el entretenimiento, con materias primas, con cualquier tipo de sector de la economía, genera más valor de lo que recibe en el salario y enriquece al capital en lo que dure el plus trabajo. Entonces es una forma de robo, una forma de explotación, porque el valor se deriva del trabajo humano. El capitalista compra el capital constante, pero más allá de lo que le cuesta el capital constante, y a veces es propietario directamente de los medios de producción y no invierte nada, sino solamente lo que le da en el salario a sus obreros, se queda con más plusvalía, se queda con más valor excedente, fruto del trabajo de los obreros, pero que no se remunera en el salario. Por lo tanto, el capitalismo se fundamenta en el proceso de producción de mercancías, y recordando que la mercancía es la forma de la riqueza socialmente producida y todas las demás modalidades económicas dependen de la producción de mercancías, las acciones, la especulación de capital ficticio, el mercado bursátil, todo se da en torno directa o indirectamente a la producción de mercancías. Entonces, la plusvalía es el robo inmanente al proceso de producción del capital, y para aquellos que trabajen en un sector en donde se producen mercancías, los invito a tener en cuenta que el precio, dice Marx, de una mercancía es igual al valor del capital constante más el valor del capital variable, que es el salario, entre paréntesis, más el valor de la plusvalía. Por lo tanto, la plusvalía se puede calcular tomando el precio total de la mercancía y restándolo a la suma de lo que cuesta el capital constante y de la magnitud monetaria del salario. Ahí se deriva la cantidad de valor que un trabajador está creando gratis para el capital, y por lo tanto es trabajar
gratis para el jefe, trabajar gratis para el CEO, trabajar gratis para el burgués, porque hay ciertos académicos y ciertas personas que piensan que con cambiar el nombre a Chief Executive Director o empresario o lo que sea, se va a cambiar la relación social subyacente, pero el hecho es que se mantiene esa relación social de producción entre el capital y el trabajo asalariado. Toda la explotación se deriva de la extracción de plusvalía. Y la plusvalía se distribuye entre los diferentes capitales. Ahora, los capitales con mayor composición orgánica también pueden extraer plusvalía de los capitales menos desarrollados tecnológicamente y ahí se pueden entender las dinámicas de la competencia.